La ciencia es la búsqueda interminable de la humanidad para descubrir y comprender el mundo que nos rodea. Pero hay algunas cosas en este mundo que incluso los científicos más ansiosos se arrepienten de descubrir. Desde lo que acecha en las profundidades de Chernóbil hasta una esfera misteriosa que puede quitarte décadas de la vida en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, supongo que es hora de tomar el agua bendita y abrocharse el cinturón, mientras echamos un vistazo a los objetos endemoniados que la ciencia debería haber dejado en paz. Error de una fracción de segundo. En el clímax de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas conocidas como Little Boy y Fat Man sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La devastación resultante obligó a Japón a rendirse, pero si Japón no se hubiera rendido, Estados Unidos tendría una tercera bomba atómica preparada. Aunque técnicamente solo se había construido el corazón radiactivo de la bomba, una masa subcrítica de plutonio de 6 kilogramos de unos 9 centímetros de diámetro. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el núcleo de plutonio se retuvo en el Centro de Investigación de Los Álamos para realizar pruebas. Fue cariñosamente apodado Rufus. Sin embargo, poco después de una serie de muertes, tendría un nuevo nombre, el núcleo del demonio. Debido a que fue diseñado para ser colocado en una bomba, la masa de plutonio solo tenía un pequeño margen antes de volverse supercrítica. Aquí es donde la bomba lograría una reacción nuclear en cadena exponencial. En términos más simples, Big Bada Boom. Los científicos probarían qué tan cerca estaba la bomba de un estado supercrítico, bajando una media capa de berilio, conocida como manipulación sobre el núcleo de plutonio. La capa reflejaría los neutrones emitidos por el plutonio radiactivo y los dispararía hacia el núcleo, lo que provocaría que más neutrones fueran eliminados de los isótopos de plutonio, como si fuera un ping-pong nuclear. Esto daría como resultado una reacción nuclear en cadena de corta duración sobre lo cual los físicos podrían recopilar datos. Las normas de seguridad requerían que se insertaran espaciadores entre la capa y el núcleo. Esto hizo que todo el proceso fuera mucho más lento, pero si la capa y el núcleo hicieran contacto total, el plutonio se volvería supercrítico, y todo lo que quedaría de la instalación de Los Álamos sería una marca de quemadura negra en el suelo. Sin embargo, un científico temerario, Louis Slotin, decidió utilizar un método más rápido y más arriesgado. Descartó los espaciadores y en su lugar usó su fiel destornillador de cabeza plana para colocar una cuña entre la tapa y el núcleo. Consciente de lo estúpidamente peligroso que era esto, Louis apodó su método hacerle cosquillas en la cola del dragón. Vaya, puede que disfrute un juego de castigo eléctrico, pero tendrías que tener nervios de acero para jugar con el núcleo de plutonio. Aunque Louis confiaba en su método, tal vez estuvo demasiado confiado, lo que lo llevó a cometer un error mortal. El 21 de mayo de 1946, Louis estaba demostrando su método de destornillador a otros científicos, cuando de repente el destornillador se resbaló. Todos se congelaron cuando un destello caliente de luz azul llenó la habitación. Louis se apresuró a sacar la capa del núcleo expuesto, pero ya era demasiado tarde. En ese contacto de una fracción de segundo entre la capa y el núcleo, se estima que tuvieron lugar un total de 3 reacciones de 3 cuatrillones de fisión. Esta era aproximadamente 1 millón de veces más pequeña que las primeras bombas atómicas, pero aún así era mortal. Y en ese instante su vida se había acortado de décadas a unos días. Esta acción liberó un intenso estallido de radiación, átomos ionizados altamente energizados. Y estos átomos radiactivos pueden atravesar el ADN como una bola de demolición. Entonces nuestro ADN se mantiene unido en los cromosomas, miles de millones de componentes genéticos unidos en una cadena con secuencias precisas para codificar las células que componen nuestros cuerpos. Pero las partículas radiactivas de alta energía pueden destruir o alterar los enlaces que forman nuestro ADN. Esto puede provocar la descomposición del tejido o secuencias de ADN mutadas que hacen que las células cancerosas comiencen a propagarse. Esa es la razón por la cual la radiación es tan peligrosa. Corrompe nuestros cuerpos en un nivel fundamental. Y así los científicos fueron trasladados de urgencia al hospital para ser examinados. Afortunadamente, la mayoría de los científicos se encontraban más atrás en la sala y recibieron dosis más bajas de radiación. Sin embargo, Louis había estado parado justo enfrente del núcleo. Ahora, en perspectiva, una dosis fatal de radiación es de unos 500 rem. Todo el cuerpo de Louis había sido golpeado con una horrible cantidad de 2100 rem, un montón de neutrones, rayos gamma y rayos X. Lamentablemente, esta dosis masiva de radiación no resultó en superpoderes similares a los de Hulk. Más bien, el cuerpo de Louis comenzó a desmoronarse. La mano que había estado más cerca del núcleo se volvió azul y desarrolló enormes ampollas.
su recuento de glóbulos blancos se desplomó y la radiación destruyó todo su sistema inmunológico. Lewis entró en coma y 9 días después del incidente falleció. Sin embargo, la muerte de Lewis fue trágica, una que había sido inquietantemente pronosticada. Solo 9 meses antes, su compañero de trabajo Harry Daghlian Jr. había experimentado con bloques de carburo de tungsteno en el núcleo de plutonio. Harry dejó caer uno de los bloques, y el núcleo se volvió crítico brevemente antes de que el bloque fuera arrojado rápidamente. Un mes después, Harry también murió de una enfermedad por radiación aguda. Después de haber cobrado 2 vidas, se prohibió la experimentación con el núcleo. Los registros de los Álamos afirman que el núcleo se fundió y se transformó en una nueva arma en 1964. Afortunadamente, este experimento quedó en el siglo pasado. ¿Verdad o reno? En muchos medios de comunicación occidentales se describe a Rusia como un lugar duro, frío y extremadamente helado, lo que no sorprende, ya que el 65% de la masa terrestre de Rusia está cubierta por permafrost. Tal como su nombre lo indica, el permafrost es suelo permanentemente congelado que nunca se descongela, mantenido en una congelación profunda por el clima bajo 0 Celsius de la región. Sin embargo, a medida que aumentan las temperaturas debido al cambio climático, el frío paisaje de Rusia comienza a descongelarse. Y ahora cosas extrañas que alguna vez se perdieron bajo el hielo están siendo reveladas lentamente, como en la región Yamalya-Nenetsia, un rincón remoto de Siberia donde en 2016, 1.200 renos fueron encontrados muertos de repente. Los funcionarios al principio culparon la misteriosa muerte de los renos a una ola de calor que había golpeado el área, ya que las temperaturas se habían disparado de un promedio de menos 6 grados Celsius a 35 grados Celsius. Pero luego los lugareños de la zona comenzaron a enfermarse. 13 personas fueron hospitalizadas con úlceras negras en la piel. ¿Alguien había despertado una antigua maldición? ¿Qué era este extraño fenómeno que plagaba la Tierra? Bueno, los científicos se pusieron sus trajes de materiales peligrosos y fueron a investigar. Allí descubrieron un reno que extrañamente no había muerto recientemente, pero era un cadáver congelado de unos 75 años. Anteriormente había estado oculto bajo el permafrost, pero se descongeló durante la ola de calor, y los científicos estaban contentos con sus trajes de materiales peligrosos, porque tocar este cadáver y mucho menos respirar cerca de él podría haber resultado en una infección letal. Resultó que este reno zombie estaba plagado de una bacteria mortal conocida como Bacillus anthracis. Esta bacteria se encuentra naturalmente en el suelo en muchas partes del mundo, desde América hasta Asia. Pero una vez que un organismo vivo está infectado, las esporas de la bacteria se multiplican rápidamente en el cuerpo y liberan toxinas, lo que provoca una enfermedad grave de una enfermedad de la que probablemente hayas oído hablar y aprender a temer, el anthrax. Ahora, la letalidad de la infección depende de cómo las esporas ingresan al cuerpo. La ruta más común de la enfermedad es a través de un pequeño corte en la piel que puede provocar bultos rojos dolorosos que se convierten en llagas negras. Aunque esta es la forma más leve de infección, el consumo de carne poco cocida de un animal infectado puede propagar las esporas en el tracto intestinal, lo que provoca vómitos intensos, fiebre y dolor abdominal. Sin embargo, la forma más mortal de la enfermedad ocurre cuando se inhalan las esporas. Sin tratamiento, el anthrax por inhalación tiene una tasa de mortalidad alarmantemente alta del 85%. Las esporas colonizan rápidamente los pulmones, lo que provoca síntomas similares a los de la gripe, seguidos de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Y al igual que una antigua maldición, las esporas de anthrax pueden acechar en el medio ambiente durante mucho tiempo. Permanecen inactivos incluso en las temperaturas del permafrost siberiano hasta por 105 años. Aunque los cristales y la sal no evitarán esa maldición del anthrax, las vacunas harán el truco y se administran a la población local de renos anualmente. Uf, al menos eso significa que Santa está a salvo. Por ahora. Cráteres malditos. Ahora, las plagas de anthrax perdidas hace mucho tiempo no son lo único que asusta a los científicos en el permafrost siberiano. Se están desenterrando cosas aún más extrañas, como estos cráteres de tamaño colosal que han comenzado a aparecer de la nada. Este agujero gigante fue descubierto por un helicóptero que volaba sobre la península de Yamal en 2014. Simplemente apareció de la nada o de la tierra un día. El cráter medía 20 metros de ancho y 52 metros de profundidad. Dejando a un lado su enorme tamaño, inquietó a los científicos que habían estudiado el permafrost siberiano durante décadas y nunca habían visto algo igual. Los cráteres como este no aparecen de la nada, así que ¿algo salió disparado de este agujero infernal? ¿Una bomba? ¿Un demonio? ¿Una nueva supercepa de anthrax? Bueno, cuando los científicos examinaron el área, encontraron que las plantas que rodeaban el agujero habían sido incineradas.
Sus raíces expuestas tenían marcas de quemaduras. Pero no te preocupes, esto no fue el resultado del fuego del infierno, sino que los científicos dedujeron que este fue el resultado de una explosión de gas metano. Resulta que esta gran extensión de permafrost es también una gigantesca reserva de gas natural. Sin embargo, gracias al cambio climático, la capa helada del permafrost se está derritiendo gradualmente, y este gas metano está saliendo a la superficie de forma explosiva. Esperemos que no se derrita más el permafrost siberiano, ya que entre plagas mortales y explosiones volátiles, lo próximo que se libere podría ser una maldición del fin del mundo. Bueno, entre un núcleo demoníaco, un virus zombies y agujeros infernales, ¿a cuál le tienes más miedo? Si es el núcleo, presiona el botón de me gusta. Si es el virus, presiona suscribirse. Y si es para los agujeros, presiona ambos. ¿Todo listo? ¡Excelente! ¿Qué horrores estamos a punto de desenterrar? Diablo en detalle. En 1697 se produjo un gran incendio en la Biblioteca Real Sueca de Estocolmo. Muchos manuscritos preciosos se perdieron en el incendio, pero un tomo medieval pesado de alguna manera se salvó del fuego. Pero eso puede deberse a que tuvo algo que ver con el fuego en primer lugar, ya que se conoce como la Biblia del Diablo. Su nombre oficial es Codex Gigas, en latín libro gigante. Un nombre apropiado ya que se trata de un manuscrito enorme de 90 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor. Está compuesto por 310 páginas de vitela, también conocida como piel de animal seca. Se dice que el Codex Gigas tomó la piel de 160 burros para ser hecho, pero siento más pena por el bibliotecario que tuvo que cargar este libro, ya que pesa la asombrosa cantidad de 74 kilogramos. Si el bibliotecario tuviera casi 2 metros de alto, entonces probablemente equilibraría el Codex Gigas en la balanza. Sin embargo, el aspecto más endemoniado de este libro medieval es lo que acecha en la página 290. Allí, con meticuloso detalle, hay un retrato que abarca toda la página del mismo demonio. Contrasta con una página opuesta que representa el reino de los cielos, con las dos páginas simbolizando la batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, de manera espeluznante, la página del retrato del diablo tiene un tono más oscuro que el resto del libro. Eso es porque la vitela reacciona a la luz ultravioleta y se oscurece. Una página más oscura significa que ha sido expuesta más frecuentemente a la luz, así que durante más de 300 años, la gente ha estado mirando al diablo más que a cualquier otra página. Esa es una curiosidad bastante macabra. Ahora, se cree que este libro es obra de un escritor, Hermann el Recluso. La leyenda dice que este monje rebelde fue condenado a ser enterrado vivo en los muros del monasterio, pero a cambio de su vida le prometió al abad que escribiría un libro que encapsularía todo el conocimiento humano, en una sola noche. Una tarea imposible, como los científicos han estimado que la cantidad de escritura contenida en el códice le habría tomado a un hombre 5 años de escribir, 6 horas al día durante 6 días a la semana para completarla, y eso sin tener en cuenta el horario estricto de un monje que requiere tiempo para las oraciones, las tareas y las comidas diarias, lo que significa que es imposible que un monje haya podido completar este libro en menos de 20 años. Sin embargo, a lo largo de todo el manuscrito, la letra sigue siendo inquietantemente la misma. Las curvas y los trazos de la escritura a mano cambian naturalmente con la edad, el estado de ánimo y la enfermedad. Imagínate si comenzaras a escribir a mano un ensayo hoy y lo siguieras escribiendo durante 20 años. Tu letra sería irreconocible al final, al igual que tu mano. Y sin embargo, a pesar de la ciencia a lo largo del libro del diablo, la letra de Hermann es espeluznantemente la misma, como si lo hubiera escrito todo en una noche. La leyenda describe que él vendió su alma al diablo a cambio de completar el Codex Gigas. Si bien actualmente se les escapa a los científicos una explicación razonable, creo que es seguro decir que nadie debería tocar este libro a menos que quiera hacer un pacto con el diablo. Mala suerte para el rapero. Para la estrella del hip hop Post Malone, 2018 fue un año realmente terrible. En agosto su jet privado se estrelló en la pista. Unos días después, ladrones armados invadieron su antiguo hogar. Y solo una semana después de eso, el rapero estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Algunos lo llamaron pura mala suerte, pero otros afirmaron que era una maldición. Solo 2 meses antes, Post había entrado en contacto cercano con la caja Dybbuk, ampliamente conocido en internet como el objeto más embrujado en el mundo. Este viejo gabinete de vinos está habitado por un Dybbuk, un espíritu retorcido y cruel de la mitología judía. Para contener el espíritu, el Shema, una oración considerada una de las más importantes del judaísmo, está tallado en la madera de la parte posterior de la caja. La caja en sí llamó la atención del mundo por primera vez en 2003, cuando el comerciante de muebles Kevin Manis puso a la venta el gabinete de vino oculto en eBay.
En la larga descripción debajo del objeto endemoniado, describió que le había comprado la caja a la nieta de un refugiado judío recientemente fallecido, que había escapado de la Polonia ocupada por los alemanes. Después de eso, Internet quedó fascinado con el gabinete potencialmente poseído. Ni siquiera la ciencia fue capaz de explicar la serie de desgracias que, según Kevin, le sacudieron a cualquiera que fuera dueño de la caja. Excepto que tenemos que hablar de Kevin. Como puedes ver, Kevin Mannis también tiene una experiencia en publicidad y gran pasión por la escritura de ficción. Cuando se le preguntó sobre esto en una entrevista en 2021, Kevin fue sincero y admitió que la caja Debugged era un engaño total. La espeluznante historia de fondo y las aspiraciones reportadas fueron todo el trabajo de ficción de terror de Kevin. Al menos este es un objeto supuestamente endemoniado en el que los científicos pueden sentarse y relajarse, ya que es una falsificación total. Entonces, parecería que el 2018 de Post Malone fue solo un año realmente desafortunado. Bueno, eso es aparte del álbum récord 5 veces platino que lanzó ese año. Supongo que el universo tiene que mantener las cosas equilibradas de alguna manera, ¿no? La selfie más letal del mundo. El 26 de febrero de 1986, los operadores de la planta estaban realizando una revisión de mantenimiento de rutina en el reactor 4, en la planta nuclear de Chernóbil. Planeaban probar los sistemas eléctricos y apagaron los sistemas de refrigeración vitales para evitar que interfirieran con la prueba yendo en contra de las normas de seguridad. Esto provocó una subida de tensión catastrófica y el reactor 4 explotó. El núcleo entró en fusión. Hacía tanto calor que el reactor nuclear literalmente comenzó a quemarse a través del piso. Los trabajadores de la planta se apresuraron a apagar el reactor cuando comenzó a arrojar trozos de material radiactivo a la atmósfera. Mientras tanto, los ciudadanos de la cercana Pripyat tuvieron que ser evacuados. Pero no fue hasta que un equipo de emergencia regresó 6 meses después de la explosión que descubrieron el desecho más peligroso del mundo. La tripulación había logrado acceder a un corredor de vapor debajo del reactor 4. Cuando entraron, sus contadores Geiger comenzaron a crujir fuertemente, advirtiéndoles que no se acercaran a una gran masa al final del corredor. Usando una cámara remota montada, midieron que la masa tenía unos 2 metros de ancho, lo que significaba que pesaba al menos 100 toneladas. También emitía 10.000 Röntgens por hora, la misma exposición radiactiva que más de 4.5 millones de radiografías de tórax. Estar de pie junto a la masa durante solo 2 minutos te expondría a una cantidad letal de radiación. Se le llamó pie de elefante, un nombre apropiado para describir la apariencia agrietada y arrugada del lodo de corium. El corium es un material similar a la lava, el resultado de cuando un reactor comenzó a quemarse a través del piso de concreto y consiste en barras de control de grafito derretido, combustible nuclear y concreto fundido. Para llegar a su ubicación, este lodo radiactivo quemó al menos 2 metros de hormigón reforzado, y una década más tarde todavía era letal estar cerca. Pero un inspector nuclear conocido como Artur Korneyev ha estado tratando de conquistar la pata de elefante desde que se descubrió por primera vez. Ha regresado en numerosas ocasiones para fotografiar a la bestia, a pesar del peligro radiactivo. La foto más famosa de la pata de elefante es la propia selfie de baja velocidad de obturación de Artur. Puedes ver su figura en movimiento en el marco aquí mismo. Sin embargo, la textura granulada de la foto no es un filtro espeluznante. Más bien es el efecto de la radiación que deforma la fotografía en sí. Y si ese es el efecto en la fotografía, solo puedes imaginar el impacto en el ADN de Arthur. Pero increíblemente Arthur todavía está vivo. La pata de elefante es un objeto verdaderamente temeroso, con un toque de esta pila de desechos radiactivos garantizados para deformar tu ADN lo suficiente como para enviarte directamente al hospital. Olvidemos a los científicos, le tengo miedo a esto. Hollywood embrujado. Hollywood rara vez se parece a la vida real. De hecho, la mayoría de las películas basadas en una historia real son historias de ficción totalmente exageradas. Aunque cuando se trata de la franquicia del Conjuro, resulta que la historia de la vida real es mucho más aterradora que los muchos sustos de la película. Lo creas o no, la película de terror Annabelle se basa en la historia de una muñeca demonio de la vida real. La verdadera muñeca, Raggedy Ann, fue regalada a una joven enfermera llamada Donna en 1970. Aunque cuando la muñeca estaba en su casa parecía moverse sola. La muñeca se seguía encontrando en diferentes lugares de donde se colocó. Poco después se informó que el novio de Donna recibió un conjunto de marcas de garras rojas en su pecho, misteriosamente en la noche. Después de esto, los famosos demonólogos Elizabeth y Ed Warren fueron consultados sobre el caso. Los Warren llegaron a la conclusión de que la capacidad de la muñeca para teletransportarse aparentemente, así como la marca de la bestia en el pecho del novio de Donna, eran signos claros de una posesión demoníaca.
los Warren encerraron a la muñeca dentro de un gabinete de vidrio especialmente fabricada y recitaron regularmente el Padre Nuestro para contener al demonio. Sin duda una historia siniestra, aunque los fanáticos entre ustedes ya pueden estar cuestionando cuánto de esto es cierto. Después de todo, la demonología difícilmente puede clasificarse como una ciencia. Por otra parte, ningún científico ha sido lo suficientemente valiente como para llevar a la muñeca Annabelle a un laboratorio para estudiarla. Ataques de Marte. ¿Ves este frasco? ¿Puedes adivinar lo que hay en él? Hace alrededor de 4 años se difundieron rumores virales en internet de que los científicos temían a esta sustancia más que a cualquier otra. Según se informa, entrar en contacto con tan solo 0.02 gramos fue lo suficiente para causar la muerte instantánea. Entonces, ¿qué es tan mortal que sea almacenado en un frasco y sellado en un cubo de plástico hermético? ¿Gas venenoso? ¿Un superácido? ¿Una salsa picante? Bueno, en realidad son 0.02 gramos del meteorito Zagami, un pequeño fragmento del meteorito marciano más grande que jamás haya aterrizado en la Tierra. Y en cuanto a los rumores de que esta es la sustancia más letal en el mundo, esa es otra mentira de internet. No hay nada mortal en tocar este meteorito, a menos por supuesto que te toque uno que viene hacia ti desde el espacio exterior a una asombrosa velocidad de 71 kilómetros. Bueno, cuando no están en camino de convertir tu cabeza en un panqueque, en promedio los meteoritos son menos radioactivos que las rocas típicas de la Tierra. Entonces, parece que los científicos manejarán felizmente este objeto para variar. Vendajes y efecto. No todas las momias usan vendajes, en cambio se pueden encontrar otras momias en la isla de productos congelados, como esta momia, también conocida como Otzi, el hombre de hielo. Con más de 5.300 años, el cuerpo de este hombre prehistórico fue congelado en los Alpes italianos, lo que evitó su descomposición. Después de eso, un glaciar enterró el cuerpo durante más de 5 milenios. Sin embargo, en 1991, un verano excepcionalmente cálido derritió el hielo y expuso los restos de Otzi, que fueron descubiertos por un par de excursionistas que pasaban por la zona, aunque los excursionistas pronto desearían haber dejado a Otzi durmiendo en el hielo. Después del descubrimiento, una maldición pareció golpear a todos aquellos que intentaron averiguar algo más sobre él. Primero vino la muerte repentina de Rainer Henn, el jefe del equipo forense que examinaba a Otzi, quien había recogido el cadáver con sus propias manos para colocarlo en una bolsa para cadáveres. Al año siguiente, Henn resultó fatalmente herido en un accidente automovilístico cuando se dirigía a dar una conferencia sobre Otzi. Al principio nadie le dio mucha importancia, pero luego el guía alpino Kurt Fritz, que había llevado al Dr. Henn a los restos de la momia de hielo, murió más tarde en una avalancha. Mientras tanto, Helmut Simon, uno de los excursionistas que originalmente había encontrado a Otzi, cayó durante una tormenta de nieve en 2004 y no sobrevivió. Aún más escalofriante, el periodista que filmó el retiro de Otzi de la montaña, Rainer Holz, falleció por un tumor cerebral de unos meses después de estrenar un documental sobre el hombre de hielo. Este recuento de cadáveres siguió aumentando, pero no terminó ahí. En 2005, el arqueólogo Konrad Spindler, que había inspeccionado por primera vez los restos de Otzi, falleció debido a complicaciones médicas. La maldición de Otzi luego se cobró su víctima fatal, el Dr. Tom Loy, quien estaba a punto de terminar un libro que resumía sus hallazgos sobre Otzi, y luego lo encontraron muerto en su apartamento. Pareciera que tan pronto como alguien descubre algo sobre esta momia de hielo, la maldición los reclama. Aunque es fácil ver patrones cuando lo buscas, como a pesar de esta serie de coincidencias aterradoras, muchos otros periodistas y arqueólogos han estudiado los restos de Otzi, y todavía están presentes para contarlo hoy. Otzi ahora descansa en una sala refrigerada en el Museo Arqueológico de Tirol, del sur de Bolzano, Italia, y no se han reportado más víctimas de la maldición. Quizás sea porque Otzi está feliz de estar de vuelta en su caja de hielo. ¿Cuál crees que fue el objeto más endemoniado? ¿Cuál te daría más miedo tocar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.